Dar lectura y usted me sigue con su vista. Dice así la palabra del Señor: pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Le invito a que me acompañe a orar. Amantísimo Dios, te hemos alabado, te hemos glorificado, y ahora, Señor, vamos a meditar en tu palabra. Te pido por tus hijos, por todos los que atenderemos tu palabra, Señor, que abras nuestro entendimiento, que el corazón esté dispuesto a recibir, que tu Espíritu Santo sea el que redarguya y hable a los corazones. Señor, mi vida en tus manos la pongo, límpiame si fuera necesario, en Cristo Jesús. Amén y amén. Puede tomar su lugar y vamos con la ayuda de nuestro Dios, a ver esta palabra tan importante, hermanos. Sabe que nuestras vidas como cristianos deben de estar fundamentados en la palabra de Dios. Vamos a continuar con las predicaciones de la tentación y vamos a continuar con ¿cuántos sentidos van? 3. Vamos con el cuarto, el sentido del olfato. Identificando las tentaciones, y vamos a ver en esta mañana con la ayuda de Dios el sentido del olfato. Hace un tiempo atrás, mientras estábamos estudiando esta porción de la Biblia, y ya hemos leído Hebreos 5:14, hermanos, porque es un texto que será como base para estos sentidos, porque habla de la madurez y habla del ejercitar de los sentidos. Tenemos 5 sentidos de manera natural, básicos, pero cada sentido tiene su aplicación espiritual. Así como olemos en lo natural, también debemos de oler en lo espiritual. Y tenemos que identificar cuáles son las tentaciones para no caer. Los sentidos son una bendición que Dios nos dio a los seres humanos para relacionarnos con el mundo exterior. Las tentaciones y el pecado está cuando le damos rienda suelta a los sentidos, que siempre van a ir hacia el placer de la carne. Les decía que mientras estudiábamos esto, me acordaba de una vez, estaba viendo por ahí un documental acerca de una persona que no veía, un ciego. Entonces lo estaban siguiendo con la cámara y él iba diciendo el lugar donde se encontraba. Por ejemplo, él llegó a una parte que iba caminando por la banqueta y dice: estoy enfrente de un lugar que venden churros. Él no veía, pero el olfato le hacía oler a churros. Y pasaba por otro lugar y dice: me encuentro en un lugar donde hay un incendio porque huelo a humo. El saber que el sentido del olfato está en buenas condiciones nos ayudará a identificar los peligros. Cuando este ciego detectaba esto, él se detenía y no caminaba, porque el sentido le ayudaba a identificar lo que estaba a su alrededor. No lo veía, pero sí lo olía. Entonces, el sentido del olfato es un sentido muy importante en la vida del ser humano y que debemos de saber que debe de estar en buenas condiciones. ¿Sabe que estudiando un poco acerca de esto, dice la ciencia que el sentido del olfato es el que se encarga de procesar los olores y que la nariz humana distingue entre más de 10,000 aromas diferentes? Fíjense, qué interesante. Nuestro olfato distingue más de 10,000 aromas diferentes. Dice que las cosas y los objetos despiden moléculas, las cuales nuestro olfato las detecta y comienza a relacionarlas. Entonces, en cuanto a lo científico, en esa línea va el sentido del olfato, que nos ayuda a detectar los aromas, y eso que detecta nuestro sentido del olfato manda un mensaje al cerebro, el cual procesa para tomar una decisión en cuanto a lo que se está oliendo. Déjeme dar un dato más. En el sentido del olfato, cuando no se cuida
y no se atiende de manera correcta, existen dos enfermedades importantes que tienen que ver con el deterioro del sentido del olfato. Uno es la hiposmía, y la hiposmía es la reducción de la capacidad de detectar los olores. Ya no alcanzas a oler bien. A veces te acercas y llega o tienes enfrente de ti algo que te echado a perder y tu nariz no alcanza a identificar si lo que estás oliendo está bien o está mal. La segunda es la anosmia, y esta es la pérdida del olfato, y uno de los síntomas es que no le encuentra, al respirar algo, no le encuentra a qué sabe. Regularmente esto sucede cuando se tiene la gripe. ¿Se ha dado cuenta cuando uno tiene gripe, uno tienes enfrente la comida y no hueles a nada? Qué feo es eso, ¿verdad? El poder oler y no saber a qué huelen las cosas. ¿Cuántos sabían también que, o usted quizás lo sabía, o lo observó porque se lo olvidó? ¿Cuántos saben que los bebés y los niños pequeñitos, el sentido del olfato lo tienen muy deficiente? No está muy afinado. Por ejemplo, un niño puede estar sentado junto a la comida que está echada a perder y él no siente nada. Está ahí sentado. Se puede sentar junto a un basurero y el niño, pues no. Tiene que usted que recogerlo, alzarlo y decirle, oye, ¿qué no hueles lo que tienes al lado? Porque los niños, su sentido, aun como está en desarrollo, no está afinado. Eso tiene su aplicación en lo espiritual. Los niños espirituales, hay momentos en los cuales tienen enfrente de ellos algo, y tiene que ver con palabra de Dios, que no está bien. Pero como su sentido no, está deficiente, no logran identificar si lo que están respirando y van a comer es bueno o es malo. Y ahí tiene que haber entonces madurez para discernir. Es muy interesante esto, hermanos. Porque en la medida que sepamos y aprendamos que el olfato espiritualmente es importante en la vida del cristiano, vamos a caminar de acuerdo a la palabra de Dios. Hoy más que nunca, en la actualidad, el evangelio está muy diluido. Hay cosas que huelen mal, pero muchos cristianos se los están comiendo. Y eso les está perjudicando, porque no hay una madurez. Huele rico, dicen ellos, pero les hace daño. Y podemos hablar de ejemplos como el evangelio de la prosperidad, como el evangelio del vómito santo, del polvito de oro que cae del cielo, de la risa santa y cualquier otros ejemplos. Que muchos no tienen la capacidad de oler que detrás de eso hay un engaño. Por eso el escritor de Hebreos dice en el versículo que leímos, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado, ¿qué dice? Madurez. Para los que por el uso tienen los sentidos, ¿qué dice? Ejercitados. Y qué importante es tener los sentidos ejercitados. En el discernimiento que dice ahí, del bien y del mal. Por eso es tan importante este tema de la tentación en el cristiano. Saber identificar las tentaciones nos van a ayudar a nosotros a no caer en ellas y a evitar que nuestros hijos caigan. Le voy a invitar a que vamos a Génesis capítulo 27, primero al capítulo 8, Génesis 8, 20 y versículo 21. ¿Sabe que muchos de los cristianos son muy ingenuos y su sentido del olfato espiritualmente está totalmente tapado, por decirlo así? No logran, no está ejercitado. Cuando un músculo está sin movimiento, hermanos, ¿qué sucede? Se atrofia, deja de tener el movimiento, y cuando lo quieres mover te duele por dejarlo. Antes de que leamos Génesis 8, 20, déjeme compartirle algo. Dios le dio a los padres el sentido espiritual del olfato para identificar ciertas cosas. Por ejemplo, si tu hijo comienza a hacer cosas que están fuera de lugar, por ejemplo, comienza a llegar tarde a la casa, sabes que tu hijo está estudiando,
no está trabajando. Y de repente comienzas a ver que tu hijo trae dinero. Tú sabes que el dinero que el hijo tiene solamente lo recibe de ti y de tu esposa. Y entonces viene el hijo a la casa y te dice, papá, mira, me compré esto. Tú tienes que oler espiritualmente, saber que ese hijo anda haciendo algo mal. Porque trae algo que tú no se lo diste y que él no lo puede conseguir. De así por así. Y hay padres que los hijos les cuentan cualquier cantidad de mentiras y los padres están bien ingenuos. Porque su sentido del olfato espiritual está atrofiado. ¿Sí logra entender? Es decir, a veces pasan cosas en la vida que Dios nos dio el sentido para saber qué está pasando. Tú no puedes decir, pues no pasa nada. Otro ejemplo, su hija trae un celular, constantemente lo está utilizando, está comiendo y lo está utilizando. Ese es un movimiento que no es normal, que algo está impulsando a la niña a hacerlo. Que usted tiene que oler que algo no está bien en la conducta de su hija en ese momento. ¿Qué tiene que hacer? Preguntar, investigar. Mira, hermano, por eso es que hay muchos problemas en el hogar. Porque tú sabes que algo no está bien, hueles que algo no está bien y no haces nada. Y cuando tienes el problema, entonces dices, ¿por qué pasó? Dios siempre te estuvo hablando. Cuando hay un incendio a larga distancia, digamos de aquí hasta Santiaguito Magdá, de allá para acá no llega la flama, ¿verdad que no? ¿Qué es lo que llega? Si tu sentido del olfato está afinado, sabes que hay un peligro por allá. Y no importa que no lo veas, pero lo sientes. ¿Y qué vas a hacer? Tener cuidado. Si tu sentido del olfato no puede ver a tu hijo lo que hace en la escuela, lo que hace con los amigos, pero sí puedes oler. Amén. Yo sé que esto va a ayudarles. Y si usted no abre su entendimiento, hermanos, pues que Dios lo ayude porque nadie más puede hacer por usted. Si usted ve algo raro, no se quede callado. Investigue. Huela a sus hijos. Dice 8:20. Aquí nos habla de Noé cuando baja del arca. Y edificó Noé un altar a Jehová. Y tomó de todo animal limpio y de toda ave limpia. Que habla del sacrificio. Y ofreció holocausto en el altar. ¿Qué ofreció Noé, hermanos? Un holocausto. En aquel tiempo se tenía que sacrificar a Dios animales limpios para que eso se pueda sacrificar. Dice el versículo 21. Y percibió. ¿Qué percibió Dios? ¿Sabe que Dios, aunque Dios es espíritu, pero aquí nos habla de manera poética para entender los cristianos, Él también respira de manera poética? Y sabe a qué hueles tú. ¿Cómo la ley? El sacrificio fue de animales, dice, limpios. Y cuando la Biblia habla que alguien quiso ofrecerle a Dios sacrificio con animales inmundos, también Dios percibió y dijo, detesto que me ofrezcan el manco, el chueco, porque el aroma llega a la presencia de Dios. Y sabe que también llega a Dios el aroma que cada uno de nosotros respiramos, o despedimos, mejor dicho. Y Dios nos pregunta, dice que aquí fue como olor grato. ¿Por qué? Porque fue de acuerdo a la ordenanza, un animal limpio y un ave limpia, sin mancha y sin arruga. ¿Sabe que Dios en este lugar hay quienes son cristianos y quienes no son cristianos? Y Dios sabe quiénes son, porque Dios huele. Dios huele en nuestras vidas. Y sabe si es grato nuestro aroma a Él o huele a aroma de pecado. Dice, y dijo Jehová en su corazón, no volveré más a maldecir la tierra por causa del hombre. Entonces siempre Dios va a percibir a través del sentido, y le digo, Dios no es que Dios tenga olfato,
Pero nos habla aquí Génesis para que entendamos nosotros. No se me voy a quedar en una herejía. A decir, no, pues el pastor está hablando de herejías, no. Vamos a Génesis 27, 24. Entonces, el sacrificio que ofreció Noé a Dios fue de olor grato y era aceptable a Dios. Dice Génesis 27, 24, y aquí habla de Jacob con sus 2 hijos. ¿Quiénes fueron? Esaú y ¿quién más? Y Jacob. Y dijo, manda a traer a sus hijos, él ya está viejo, él ya no ve, él está anciano. ¿Y cuántos saben que los hermanos que ya tienen cierta edad avanzada, quizás no nos ven de lejos, pero de repente se puede sentar junto a uno de ellos y va a oler a qué huele usted? Y le puedes decir, ¿sabes qué? ¿Sabe qué, hermano? Usted huele a cigarro. ¿Ha escuchado usted, hermanitas o hermanitos? Que las hermanitas nos tapan la boca. Hermano, usted huele a cerveza. Y no es que lo vio, pero huele, ¿o no? Dice 24, y dijo, ¿eres tú mi hijo Esaú? Es una pregunta. Y dijo, respondiendo, yo soy. Dijo también, acércamela. Habla de la comida, de la ofrenda. Y comeré de la casa de mi hijo para que yo te bendiga. Y Jacob se le acercó e Isaac comió, le trajo también vino y bebió. Y le dijo Isaac, su padre, acércate ahora y bésame, hijo mío. Y Jacob se acercó y le besó. Y olió Isaac. ¿Qué hizo Isaac, hermanos? Olió el olor de sus vestidos, y le bendijo diciendo, y aquí vemos que viene la bendición. Pero el punto central es que el padre, sin poder ver, olió y supo quién estaba cerca de él. ¿Cuántas veces los hijos, y aquí perdón hijos, yo sé que a ustedes no les gusta esto a los jóvenes, se han acercado mintiéndole a sus padres? Y sus padres pues ni cayeron, porque ni entendieron. Porque hay hijos que andan haciendo cosas que no está bien delante de Dios. Y el padre pregunta, ¿de dónde vienes? De la escuela. Y tú sabes que no vienes de la escuela. Si le preguntara aquí cuántos de los jóvenes que están fuman, ninguno me diría, me va a decir yo. Pero sabes que lo que respiras te puede evidenciar lo que estás haciendo. Pero papás, huelan a sus hijos. Huélanos. No sean tan ingenuos y no piensen que no pasa nada. Si tu hijo huele a cigarro y te dice, es que estaba junto con el amigo y él estaba fumando, y tú dices, ay, sí, mi hijo me dijo la verdad, no seas ingenuo. Investígalo, síguelo y verifica. Porque luego no va a ser un cigarro, va a ser una cerveza y una droga. Porque tú no supiste oler. Igual con la señorita. Yo sé que esto no quisieran escuchar los jóvenes, pero así debe de ser las cosas con los padres. Amén. Vamos a Juan capítulo 12. Estamos solamente en la introducción. El tema es el sentido de qué, hermanos? Del olfato. Sabe que hace un tiempo, y estaba estudiando esto un poco, me acordaba de los tiempos de mi niñez. ¿Cuántos alguna vez jugaron el juego de sigue al guía? El juego tenía que ver con que había una fila de muchachos y lo que hacía el que iba al frente tenía que hacerlos todos. ¿Se acuerdan de ese juego? Los que son, ¿no? ¿Nunca lo jugaron? ¿O ya vienen del Xbox para acá? Bueno, en mis tiempos jugábamos a ese juego. Nos juntábamos todos los muchachos y el juego era seguir al que iba al frente. Y si el que iba al frente se subía a un árbol, ahí vamos arriba del árbol. Y el que no lograba hacerlo, pues perdía y salía del juego. Entonces en una ocasión había un tipo canal, un desagüe, ahí donde vivíamos.
Y pues estaba largo, teníamos como 10, 11 años, y el líder va y brinca el desagüe. Entonces los que veníamos atrás teníamos que brincarlo, siguiendo al que iba al frente. Y entonces pues viene uno y pues brinca, ¿no? Y me toca a mí, y en ese correr, pues ¿qué cree? No alcancé, y caí. Entonces, cuando caigo ahí, ustedes saben imaginar a cómo huele eso. Feo. Yo todavía fui y, según yo me lavé con agua y me limpié y entonces, cuando llegué a la casa yo dije, pues ya me lavé la ropa, me fui a bañar allá al arroyo y dije, pues ya, llego a la casa. Y cuando llego a la casa me dice mi mamá, ¿quién llegó? Y le dije yo, ¿qué pasó? Nada. ¿Cómo que nada si hueles a suciedad? Fíjese, yo como hijo le miento y le digo, no pasó nada. Y mi mamá me dijo, no, sí, porque hueles a suciedad. ¿Sabe que cuando te juntas con la gente que anda mal y huele mal, también tú vas a oler mal? Dice Juan capítulo 12, versículo 1. 6 días antes de la Pascua vino Jesús a Betania, donde estaba Lázaro, el que había estado muerto, y a quien había resucitado de los muertos. Y le hicieron allí una cena. Marta servía y Lázaro era uno de los que estaban sentados a la mesa con él. Entonces María tomó una libra de perfume de nardo puro, de mucho precio, y ungió los pies de Jesús y los enjugó con sus cabellos, y la casa se llenó, ¿qué dice? Y sabe, hermano, qué tremendo. Dice que era un perfume de nardo. Esto nos habla que era de unas hierbas de la India. Muy costoso. Muy costoso. Y siempre, hermanos, que la vida de una persona en obediencia a Dios camine, eso va a despedir un aroma muy grato. Por ejemplo, cuando usted manda a su hijo a su escuela y su hijo va a la escuela y de repente por su buen porcentaje académico recibe una beca y tiene buen promedio, ¿a poco eso no huele rico? Que tu hijo en la escuela tenga los primeros, ¿cómo se llama? Lugares de aprovechamiento. ¿Huele rico o no huele rico? ¿Sabe que eso sucede también con los cristianos cuando obedecemos a Dios? Nuestra obediencia a la palabra de Dios siempre va a ser olor grato a la presencia de Dios. Dice el texto que toda la casa se llenó de, ¿qué dice? De olor. Y dice que dice el versículo, el 4, y dijo uno de sus discípulos, Judas Iscariote, hijo de Simón, el que la había de entregar, porque no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres. Obviamente aquí metió la cizaña Judas y pensó no en el aroma que despedía ese perfume, sino en el precio. Y a veces, hermanos, nos pasa a nosotros lo mismo. No pensamos en lo importante que es la obediencia a nuestro Dios, sino el precio que cuesta. Como cuesta mucho hacer esto para Dios, no lo hago. No me sacrifico. Cuando leímos en Génesis 8, dice que ofreció Noé el ave limpia y el animal limpio, y Dios lo recibió como olor fragante, olor grato. La vida del cristiano tiene que ser así siempre y cuando obedezcamos a la palabra de Dios. Vamos a ir a una cita que está en 2 Corintios 2, 14, y este es el tema o el texto en el cual vamos a meditar. Segunda a los Corintios 2, 14. ¿Sabe por qué lo llevé a que leyéramos Juan 12 y leímos los versículos, mis hermanos? Porque es muy importante como cristianos reconocer que lo que se derramó en esa casa fue un olor muy agradable y muy grato. ¿Sabe que estudiando y leyendo un poquito, aunque no lo tuve mucho tiempo en Juan capítulo 12, entendí algo de parte de Dios?
¿Sabe cuál es la más grande tentación en la actualidad en las iglesias cristianas evangélicas? Es hablar que somos cristianos sin arrepentirnos. Hoy en muchas iglesias se habla de Dios, se habla de las bendiciones, pero no se habla de un arrepentimiento. Eso suena a un evangelio sin Cristo. Eso suena o huele a algo que se habla de Dios, pero que Dios no está ahí. En este lugar, hermanos, algo que Dios ha estado trabajando es con nuestra vida cristiana. Que la vida que tú dices que vives debe de ser de acuerdo a la palabra. Y si no, tienes que arreglarla con el Señor. Porque no podemos vivir con una vida sin arrepentimiento a Dios. El apóstol Pablo escribe un pasaje muy importante. Y le soy sincero, no lo había entendido hasta ahora que me detuve a estudiarlo. Dice lo siguiente y luego vamos a estudiarlo. Mas a Dios gracias, el cual nos llevó siempre en triunfo en Cristo Jesús, y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. Porque para Dios somos grato olor de Cristo, en los que se salvan y en los que se pierden. A estos ciertamente olor de muerte para muerte, y a aquellos olor de vida para vida. Y para estas cosas, ¿quién es suficiente? Es un pasaje muy interesante, pero que tiene una bendición de Dios que vamos a verlo ahorita con la ayuda del Señor. El apóstol Pablo siempre fue un apóstol que utilizaba mucho lo que veía a su alrededor para explicar o para ilustrar la palabra de Dios. El apóstol Pablo, cuando escribe esta porción a los Corintios, él tiene en su mente el contexto de un general romano. Fíjese. Él tiene, y ya vamos a entenderlo cuando lo acabe de explicar. El apóstol Pablo tenía en su mente lo que él veía cuando triunfaba un general romano. En aquel entonces, cuando un general iba a conquistar a otro pueblo, él llevaba a mucha gente para conquistar. Y cuando él iba y ganaba la batalla, él regresaba a su lugar o a la ciudad o a Roma como el general vencedor. Y por la calle principal, la avenida principal, se ponía una alfombra de flores y ponían algunas cuestiones aromáticas. Y el general dividía todo lo que venía con él, su gente, en dos grupos. El primer grupo iba los líderes que él tenía. Iban con caballo caminando y toda la gente alrededor viendo el desfile del general vencedor. Entonces, en el primer grupo iban sus soldados, todos bien uniformados, y mostrando alrededor que ellos habían sido los vencedores. El pueblo la aclamaba, el pueblo gritaba y decían, ellos triunfaron, ellos son los vencedores. En el primer grupo también venían, además de los soldados del general, venían los esclavos, pero venían en dos grupos. Uno de ellos eran los esclavos que habían traído del lugar a donde habían ido a invadir, y ellos iban junto con toda la gente del general, pero caminando por sí solas. Esos eran las personas que al ver que el general iba a conquistar el pueblo donde estaban, ellos se rindieron ante el más poderoso. Fíjense. Y detrás de ellos venían el grupo de esclavos que al ver que iban a perder, no se doblegaron ante el general que iba a vencer. Ellos iban atrás, pero iban con grilletes y cadenas arrastrados. Esos esclavos, o esa gente que llevaban con cadenas y grilletes, ellos después del desfile iban a ser fusilados, o no sé, los iban a matar. Pero era la presentación.
Entonces había dos grupos ahí de esclavos. Los que reconocieron que la batalla que el general estaba ganando, mejor se rindieron y dijeron, nos vamos con los vencedores o con el vencedor. Y los otros se quedaron y dijeron, aunque vamos a perder, pero no nos rendimos ante ellos, ante el general. Entonces a ellos les ponían su cadena. Vamos a ver el texto ahora para entenderlo. Mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús. Aquí el general es Cristo Jesús. El apóstol Pablo sabía que no hay un poder en el mundo que pueda derrotar a Cristo. ¿Cuántos lo creen? Él es el general de generales, rey de reyes y señor de señores. Aunque hay gente que no se doblega ante él y se resisten ante él, sabe, y la Biblia dice que él es el único ante el cual se van a doblar toda rodilla y toda lengua confesará que él es el Señor. Él es el general y Pablo, él dice, doy gracias a Dios, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús. El apóstol Pablo sabía que a pesar que había, Cristo hablado a su vida y él se entrega a él, sabía que su vida estaba en victoria en Cristo Jesús. Mejor se rindió a él. Dice el texto, y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. ¿Por qué? Porque la gente que va con Cristo sabe que es mejor estar con él que estar en contra de él. El apóstol Pablo sabía. Por eso él menciona, dice que el 15, porque para Dios somos olor de Cristo en los que se salvan. Ahí entra el grupo que iba caminando con el general, pero que cuando estaban en la batalla dijeron, mejor nos vamos con aquel que nos va a conquistar. Dice el texto, en los que se salvan y en los que se pierden. Aquí los que se pierden son los que no quisieron reconocer el triunfo del general. El 16, a estos ciertamente olor de muerte para muerte. Los que aún viendo que Cristo había conquistado el mundo en Cristo Jesús en la cruz del Calvario, se resisten. Hoy, por ejemplo, hay mucha gente que no se quiere entregar a Cristo. ¿Cuál es la finalidad o cuál va a ser el fin de ellos, hermanos? Muerte eterna. Muerte eterna. Porque aún sabiendo que el único que va a vencer, o el único que ha vencido a la muerte es Cristo Jesús y al diablo, aún hay gente que se resiste. Para ellos será muerte eterna. Dice el 16, y aquellos olor de vida para vida. ¿Quiénes? Los que en la batalla mejor dijeron, nos vamos con Cristo, con el ganador. Y concluye, y para estas cosas, ¿a quién es suficiente? Encontré una versión parafraseada de este versículo que dice, demos gracias a Dios, quien por medio de Cristo nos lleva siempre en su desfile triunfal. A través de nosotros, esparce por todas partes el conocimiento acerca de Él, como si fuera una suave fragancia. Nosotros somos el incienso de suave fragancia que es ofrecido a Dios por medio de Cristo. Esa fragancia se esparce entre los que se salvan y entre los que van por el camino de la destrucción. Esto está más entendido. 16. Para los que van hacia la destrucción, somos el olor de muerte que lleva a la muerte. Para los que se salvan, somos el olor de vida que lleva a la vida. ¿Y quién está calificado para llevar a cabo el trabajo de esparcir el conocimiento de Dios? La tentación, hermanos, o identificar la tentación en el sentido del olfato, tiene que ver con qué aroma nosotros o qué aroma estamos despidiendo ante Dios. Yo a ustedes no los puedo ver por dentro, pero Dios sí. Y sabe Dios quién de ustedes es de Cristo y quiénes no. Y hay quienes, a pesar de que vienen a todos los cultos, en su corazón se siguen resistiendo a Dios. Y no han doblegado su vida a Cristo Jesús. Siguen aparentando que son hijos de Dios, pero en el fondo no lo son.
sus vidas demuestran otra cosa. Hay quienes sí, al conocer a Cristo se dieron cuenta que Él es el vencedor y mejor decidieron caminar con Cristo. Pero ¿sabe qué, hermano? Dios te alerta en esta mañana. Si tú eres de los que en el fondo te sigues resistiendo a Dios, algún día, si no cambias, ese olor que hoy muestras delante de Dios se va a convertir en muerte, porque vas a vivir lejos de Dios. La tentación, hermanos, en el sentido del olfato, es que hay mucha gente que dice, nadie sabe cómo estoy. Y sí, como seres humanos no sabemos, pero Dios sí sabe a qué respiras. Y si no eres cristiano, te estás engañando, porque el que está arriba sí sabe a qué hueles. La tentación está en que tu sentido del olfato no logra detectar que tú estás mal. Viene una pregunta. ¿Usted ha visto a alguien que está borracho? ¿Él huele que está borracho? No. Él piensa que está bien. Pues así hay cristianos que están mal en sus vidas y que no logran identificar porque su sentido está muy deteriorado y no saben que sus vidas están mal. Y su sentido no alcanza a darse cuenta que su vida huele mal, huele a pecado. Hace un tiempo atrás, yo lo corroboré, íbamos por la calle, estaba un niño como de 3 años y estaba junto a una bolsa llena de basura y el niño estaba lleno de moscas. El niño no logró detectar que eso que estaba allí era un desperdicio y estaba junto de él. Así le pasa a muchos cristianos. Como su sentido no está ejercitado, hermanos, no logran detectar lo que están ellos despidiendo. Vamos a Efesios capítulo 5 para concluir. Efesios 5. Sed pues imitadores de ¿quién? ¿A quién hay que imitar, hermanos? A Dios. Como hijos amados. Y andar en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros. Ofrenda y sacrificio a Dios, que dice, en olor fragante. Tenemos que ser imitadores, hermanos, de Dios. Como ofrenda y sacrificio de quién dice, a Dios en olor fragante. ¿Sabe que la palabra ofrenda y sacrificio a Dios habla de la conducta del cristiano? Esa frase, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante, habla de la conducta. Versículo 3. Pero fornicación y toda inmundicia o avaricia, ni aun se nombre, que dice, entre vosotros. ¿Quién es vosotros? Usted. Usted dice, pastor, yo no hablo así, pero sí te juntas con los que hablan así y te ríes con ellos. La palabra fornicación es todo pecado sexual. La avaricia es la cuestión desmedida hacia las cosas que no son tuyas, como conviene a santos. 4. Ni palabras deshonestas. ¿Cuáles son ellas? Esas palabras, ¿sabe que esa palabras deshonestas en el griego significa palabras de borracho? ¿Usted ha escuchado hablar a un borracho? Sí, ¿verdad? Ofende, lastima, hiere, no mide. ¿Y sabe que hay gente que aún siendo cristianos o en un templo hablan así? Y así le hablan a sus hijos. Y no hueles que eso está mal en tu vida. Y no hueles que hablar groserías y maldiciones huele a pecado delante de Dios. Ni necedades, ni truanerías. Truanerías son las palabras en doble sentido. En un diccionario habla de albures. ¿Usted cree que hay así gente cristiana, hombres, jóvenes,
Por eso le decía que en el versículo 2 dice ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Esa frase es conducta. Dice el texto que no conviene, sino antes bien acción de gracias. Porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino, que dice, de Cristo Jesús. ¿Sabe cuál es el pecado más grande, hermanos, en el cristiano, o un caso más grande? Es no darte cuenta a qué hueles tú delante de Dios. Hoy Dios nos pregunta, ¿a qué huele tu vida? ¿A qué hueles? ¿A qué olemos, hermano? Cuando vas a Dios, ¿a qué huele tu vida? ¿A obediencia? ¿A obediencia? ¿Cuántos saben que cuando nuestros hijos eran pequeños, los hijos aprendieron de cómo tú les decías a ellos, tráeme esto? Ellos aprendían por el oído. Pero cuando tus hijos tienen a partir de 5 años en adelante, ellos no aprenden por lo que les dices, ellos aprenden por lo que ven en ti. Y tú puedes decirle a tu hijo lo que tú quieras, pero tu hijo va a aprender de lo que ve en ti. Si viene a ti tu esposa y te dice, mi amor, tráeme esto, y tú le dices, ve tú por él, mañana cuando tu hijo, tú le pidas algo a él, te va a contestar como tú contestaste, porque tú le enseñaste. Los hijos aprenden no por lo que le decimos, sino por lo que ven en nosotros. Dice el versículo 6, nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No seáis pues partícipes con ellos, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois ¿qué? ¿Qué somos? Somos luz, hermano. Somos luz. Si tú no te limpias en la sangre de Cristo, nunca dejarás de oler como hueles. Solamente la sangre de Cristo nos puede limpiar de todo pecado. Concluye el texto y dice, en el Señor, andad como hijos, ¿qué dice? Y no es una sugerencia, es una orden. ¿Cómo tenemos que andar? Póngase de pie. Después de que Dios nos habló, hermanos, Dios da una palabra de advertencia. ¿A qué está oliendo nuestra vida cristiana? ¿A qué olemos? ¿Seguimos con tronerías? ¿Seguimos con avaricia? ¿Seguimos con inmundicia? Quizás tú dices, nadie se da cuenta de mi vida. Dios te dice que sí se da cuenta. Él se da cuenta. Dios también desea que nuestro sentido del olfato, a partir de hoy, esté más fino. Si hay cosas que con tus hijos no están bien, y si hueles que algo no está bien, ve e investiga. Ve e investiga. Cerremos nuestros ojos. Señor, a veces, Padre, escuchar tu palabra nos es fuerte, pero es necesario. A veces tú nos amas tanto porque nos hablas. Sabemos, Señor, que sin ti nada podríamos hacer. ¿Qué sería de nuestras vidas? Te pido por aquellos en los que el sentido del olfato espiritual no está funcionando. Aquellos que no huelen que su vida está mal delante de ti y han pensado a lo largo de los años que está bien. Aquellos que hoy entendieron, Señor, ayúdalos para que sus vidas puedan ser olor fragante delante de ti, Señor. En el nombre de Jesús, muchas gracias por tu palabra. Amén y amén. Puedes sentar.